¿sí? Santiago 3, 1 al 12. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El tema de hoy es: una fe viva se manifiesta en una persona que controla su lengua. ¿Sí? Una fe viva se manifiesta en una persona que puede controlar su lengua. Estábamos estudiando sobre la comparación que hacía Santiago entre alguien que dice que tiene una fe y la fe que él tiene. Pero la fe de Santiago manifiesta obra y la fe de la otra persona era una fe muerta, era una fe estéril, no tenía vida, no producía. Entonces hablábamos que la fe viva se manifiesta en hechos, no en palabras. Y lo que vamos a ver en esta noche es que esa misma fe viva se manifiesta en una persona que es capaz, que puede y que quiere controlar su lengua. Y eso es lo que Santiago nos va a enfocar hoy y nos va a dar unos ejemplos para que nosotros podamos compararnos, para que podamos ver si somos una persona que realmente controla su lengua. Entonces en el versículo 1 empieza diciendo: no os, ¿qué cosa? Hagáis. No os hagáis. Ese es el primero que hay que poner. ¿Lo pones, hijo? Ahí si bajás vas a ver que aparece la palabra no os hagáis en la otra filmina. ¿En la otra más? ¿La otra? ¿Una más? Ahí. No os hagáis. ¿Por qué dice Santiago no os hagáis? ¿Qué cosa? Maestro, muchos de vosotros. Ese es el versículo entero. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? En la iglesia había un problema. Habían personas que se estaban autonombrando maestros, que se enseñaban la palabra y que ellos mismos se consideraban personas que estaban preparadas para enseñar la palabra de Dios y lo estaban haciendo mal. Y Santiago va a hablar de ese problema, cuando personas, por voluntad propia, se ponen a enseñar la palabra de Dios sin conocer la palabra, sin saber lo que realmente Dios dice acerca de su palabra. Entonces Santiago va a hablar a ese grupo de personas que estaban dentro de la iglesia y que se jactaba
de enseñar cosas que aún ellos no vivían. No son las cosas que estaban erradas de la palabra de Dios. Personas que por orgullo, soberbia o vanidad querían ponerse por encima de los demás. Había personas que por cierto orgullo ellos se promovían a sí mismos, por una vanidad de que la gente los vea. Y estaban ahí en medio de la congregación mostrando cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a vivir. Exigían a las personas cosas que ellos no estaban dispuestos a cumplir en sus propias vidas. Y lo que hace Santiago es confrontar a estas personas que están, por eso dice, no os hagáis maestros. Y no eran uno solo, eran muchos. Por eso la palabra está en plural. Había muchas personas dentro de la congregación que estaban haciendo daño a la iglesia. Se autonombraban maestros y se promovían a sí mismos. Es como si viene uno de ustedes acá y me dice, pastor, yo soy un maestro de la palabra de Dios y yo veo que te convertiste hace 1 año y medio más o menos. Y que en el discipulado fuiste la persona que más erró, pero hablas mucho y querés enseñar mucho sin conocer de Dios, sin saber lo que realmente dice de Dios. Y estas personas estaban haciendo daño a la iglesia. Y gente se iba porque les exigían cosas que veían que sus propios maestros no estaban viviendo. Entonces, Santiago va a decir, sabiendo, en el versículo 1, ¿no?, que recibiremos a estos maestros mayor que condenación. El siguiente, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Ahí está la palabra sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y la palabra es crima para condenación, que significa juicio, o sea, da la idea de un mayor juicio o un juicio más severo para las personas, ¿sí?, que están enseñando mal la palabra de Dios. Mayor responsabilidad tiene. O sea, un mayor juicio va a haber para ellos. Ahora, el problema no es que estaba mal enseñar la palabra, porque es un oficio digno. El problema es para esas personas que se autoproclamaban maestros de otros y querían enseñar cosas que en su propia vida mismo no vivían. Iba a haber mayor condenación para ellos. Un juicio más severo, y es la razón por qué Santiago ahora va a dar unas advertencias a estos maestros. ¿Y cuáles son las advertencias que Santiago nos va a dar acá? En primer lugar, que la responsabilidad que implica el ministerio de la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios es un privilegio, ¿sí? Es un honor poder enseñar su palabra, poder compartir su palabra. Pero el que quiere compartir su palabra debe pasar tiempo con su palabra, debe estudiar la palabra, debe memorizar la palabra, debe guardar la palabra en el corazón, debe entender la palabra, debe pedirle a Dios que le dé sabiduría para comprender lo que Dios quiere decir y luego debe enseñar. Porque de lo contrario estarías enseñando cosas que no entendés y cosas que no vivís. Le hablas de perdonar a alguien y cuando a vos te tocan algo, la fibra que más te duele, te cuesta perdonar. Hablas de no mentir y de pronto tu hijo te pesca mintiendo. Porque a veces la circunstancia la aprieta, ¿no?, y reaccionamos según nuestra carne. Y es duro lo que habla Santiago más abajo. Va a hablar de que a veces nuestra lengua está inflamada por el mismo infierno, o sea, por Satanás. Ahora no vamos a ir para ese lado. Entonces la advertencia es a los maestros, ¿por qué el juicio para ellos va a ser más severo? Porque el juicio es en base al conocimiento. Estar yo acá hablándote a ti me lleva a mirar a Dios y a recordar de cada palabra que yo diga, voy a tener más responsabilidad que vos porque yo estoy enseñando acá en este lugar. Nadie me puso un arma y me dijo, Miguel, pará y predicá. Nadie me dijo, tenés que hacerlo porque si no, hay un deseo en mi corazón,
está bien, pero ese deseo tiene que ser apoyado por Dios, por las autoridades de la iglesia, para recién predicar la palabra. Y Santiago dice que el juicio se va a hacer en base a ese conocimiento. Cuanto más sé, más responsable soy delante de Dios y más se me va a demandar. Debo enseñar con todo temor, pues corro el riesgo de enseñar a otro lo que yo mismo no estoy dispuesto a vivir o a practicar. Por eso habíamos hablado, así hablad, así haced. Y especialmente, no solo para la congregación, sino para quienes, para los que enseñamos la palabra de Dios. Y el gran desafío que Dios nos hace en esta noche es, cuidado con lo que decís acerca de Él. Podés prender YouTube y te van a salir cientos de predicaciones y muy motivadoras, pero que están lejos de la verdad. Que son más un coach enseñando que un pastor predicando. Y vas a ver cientos de pastores motivadores que te animan, cantantes que te animan y te alzan el ego, pero no vas a ver enseñanza de su palabra. Por eso el avivamiento que hubo acá hace poquito, que fue importante, también es un peligro para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque quizás algunos hermanos van a decir, allá está Dios. ¿Y acá? Y si no hay un avivamiento acá, no es porque Dios no esté y no quiera obrar, es porque nuestros corazones están siendo egoístas con Él. Porque Dios está allá en Kentucky, está acá y está en el África, es el mismo Dios. Y no necesito ir a otro estado para ver su gloria. Me puedo poner de rodillas y podemos orar como hicimos recién con nuestra hermana y pedir que Dios se manifieste y Dios lo va a hacer. Eso es lo que trae paz al corazón. Estamos todos emocionados. Dios está allá. Yo le decía a mi esposa, gloria a Dios, a ver cuál es el resultado ahora de los jóvenes y van a valorar la vida cristiana. Van a querer ser santas para el Señor. Se van a cuidar para el Señor los hombres y las mujeres. Porque era una universidad. O van a salir del avivamiento y van a volver a la cristiana, al cristiano carnal. A moldarse al mundo, lo que dice el capítulo 4 de Santiago. Entonces, lo que está haciendo acá Santiago es que lo que hablamos, primero lo tenemos que experimentar en nuestra vida. Hablamos del amor. Dios nos va a poner a prueba a ver si estamos dispuestos a amar. Pero ¿cómo es, pastor, eso? Quizás la persona que más amás te va a hacer así por atrás. ¡Pah! Y después va a venir y te va a decir perdón. Y Dios te va a decir, ¿no querías aprender qué es el amor? ¿Es duro o no es duro? Porque si queremos ver cómo es el amor, miramos la cruz. Y Dios dice, te amo a través de eso. Y no importa cuánto erraste, cuánto te equivocaste, cuánto fallaste, Él te sigue amando. Y mientras más los clavos le entraban, Él te seguía amando. Mientras la corona se la aplastaba mal, Él te seguía amando. Mientras más lo escupía, Él te seguía amando. Entonces eso hace que mi corazón se llene de su amor y yo deba practicar eso en mi vida práctica. Y para que yo lo experimente, entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir problemas donde va a ser probado mi verdadero amor. Si amo con esa clase de amor, que no es terrenal, sino que es un amor que desciende de la soberanía de Dios a nuestros corazones. Y las Escrituras dicen que Dios rebalsó su amor en mi corazón para que yo pueda amar. Y la persona que es probada en ese sentido ha crecido en un grado espiritual único que otros no han experimentado. Y a los que Dios más va a utilizar, a ellos más va a probar. Y te lo digo por experiencia propia. ¿Sabes? Ya debo tener como 15 puñaladas por atrás. Y sigo caminando hacia adelante y sigo haciendo su obra. Así hablar, así hacer. Versículo 2, mirá lo que dice acá ahora. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo
el cuerpo. Ahora, fíjate que en el versículo 2, ahí anotamos ahí, ¿no? Sí. Todos ofendemos muchas veces. Quiere decir, todos, en otras palabras, hacemos tropezar, ¿con qué? Con nuestras palabras. ¿Quiénes? Yo no, pastor. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se atreve a levantar la mano esta noche y dice, yo nunca hice tropezar a nadie? ¿Con mis palabras? No, ¿eh? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos. No dice algunos. Así que quítate la coronita de santa y baja la realidad. El que está acá arriba no puede decir yo no. Porque alguna vez mis labios hicieron tropezar a alguien. Hicieron cometer error a alguien. Por un mal consejo que di. Por una mala palabra que dije. O por un insulto que tiré cuando estaba enojado. La Biblia dice que todo hacemos tropezar a alguien. Si bien este es un problema de todos, el maestro debe tener especial cuidado, pues su influencia es grande y puede dañar a muchos. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos cuando estamos compartiendo? Empezamos a hablar mal de alguien y se hace una charla en círculo. Alguien comenta de la hermana fulano y la hermana dice, yo lo vi, y de pronto están matando a ese hermano y su hermana capaz está en el trabajando y dice, me duele la oreja. Ay, parece que alguien está hablando mal de mí. Y qué feo que es eso. Qué feo es que no podamos controlar la lengua. Es verdad que al maestro se le va a exigir el doble, pero de alguna manera todos somos discípulos y todos enseñamos. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros nietos, no tengo nietos, pero un día lo voy a tener. Enseñamos a nuestros amigos. Cuando permitimos que la murmuración corra, estamos a punto de destruir la iglesia del Señor. ¿Sabes cuántas iglesias se han destruido por la lengua, por la murmuración? ¿Sabes cuántas familias por malos entendidos están peleadas? Entonces Santiago va a decir, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Es como si dijera, si alguno no ofende habitualmente con lo que dice, este es un hombre maduro, capaz de controlar todo el cuerpo. Yo le pido a Dios seguir creciendo, para no decir que yo soy un hombre que controla su lengua, sino para presentarme delante de Dios y decir, ¿realmente controlo mi lengua? ¿Realmente he llegado a esa madurez de controlar la lengua? Capaz de controlar su cuerpo. La idea es que si puede controlar la lengua, que es lo más difícil de controlar, entonces también puede controlar todo lo demás. ¿Alguna vez te mordiste la lengua? Se ríen allá, ¿no? Es duro morderse la lengua, ¿no? A ver, hagan así todos conmigo. Cierre la boca. Así la guanata, el otro día se cerró, gritó. Le digo, abrí la boca, sacá la lengua, cerrá la boca. Haz ese ejercicio. Es duro morderse la lengua, ¿no? Pero hay veces que hay que morderse la lengua. Un día venía un chico y me dice, le contaba a Jenny esta mañana, y me dice, Miguel, me dice, ¿sabes que la policía me está buscando? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Le digo, no sé, estábamos en el negocio y me acusan de que yo me robé plata de la caja. Le digo, ¿vos lo hiciste? No. ¿Y qué tengo que hacer? En primer lugar, pensar como cristiano, no emocionalmente y no con miedo. Miedo vas a tener, pero pensar como cristiano. Si la policía te llama, tenés que ir. Tenés que rendir cuenta. No, pero ¿y si me meten preso? Dios está ahí. ¿Robaste? No, no robé. Dios está ahí. Si te escapas va a ser peor. Yo le di el consejo. Porque yo podía haber reaccionado, no, andate con tu hermano para allá, a Paraguay. Ahí no te van a agarrar. Pero lo que le dije en ese momento a este chico fue,
sos un hijo de Dios. Y como Dios tenés que reaccionar. Pero después se fue a la casa de unos amigos, y en la casa de los amigos le dijeron que no se presente porque lo iban a meter preso porque no habían cámaras que demuestren que él era inocente. Entonces él escuchó esa voz. Y también era cristiano, el que le dijo eso. Y luego lo terminaron trayendo de Paraguay, porque pidieron captura. Y no estaba preso porque se demostró que no robó. Cayó preso porque huyó. 2 años preso porque huyó. Y yo le decía a mi esposa, es duro morderse la lengua, ¿no? Porque a veces podemos hacer tropezar a mi hijo, a mi hija, a mi hermano en la fe cuando damos un consejo. Cada vez que damos un consejo, debemos pensar como cristianos. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios en cada circunstancia que veré en la vida? Viene un muchacho la vez pasada y me dice, ella es inconversa, yo soy creyente, ¿qué hago? ¿Sabés qué tenés que hacer, no? Sí, pero ¿qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? No, yo sé qué dice la Biblia, pero ¿qué piensa lo que uso? No, yo me voy a morder la lengua, le digo. Pero la Biblia dice, no os unás en yugo desigual con los incrédulos. O sea, y a veces queremos que alguien nos diga lo que queremos oír. Pero a veces las personas caen en consejos equivocados. Y lo llevan a equivocarse a la persona. Entonces le dije a este muchacho, yo te voy a decir lo que dice Dios, porque mi opinión no vale. Y si Dios lo dice es porque te quiere prevenir un dolor mayor. Y si lo haces, quizás te puede ir bien, pero van a haber consecuencias por jugar con ese pecado y estar en fornicación con alguien que no es tu esposa. Porque Dios aborrece, ¿qué cosa? La fornicación. Es uno de los pecados que Dios más aborrece. Y el chico me hizo caso esta vez. Hay veces que podemos oír la voz de Dios y hay veces que oímos la voz que queremos oír. Y estamos todo el día así y tenemos que aprender a veces a morder la lengua y recordar qué es lo que dice Dios en cada circunstancia que estamos. Cada consejo que queremos dar, recordar qué dice la palabra de Dios. Por eso dice, muchos se proclaman maestros. Muchos quieren tener respuesta para todos. La única respuesta en donde podemos encontrar es en su palabra, para que hagamos lo correcto en todo momento, sin importar las circunstancias, sin importar que tenga que ir preso. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en la cárcel? Soy inocente, cayó preso. Ahora la pregunta es, muchos creían que Pablo en la cárcel iba a estar solo. ¿Y Pablo en la cárcel con quién estaba? Estaba con Dios. Porque en la cárcel Pablo predicó el Evangelio y todo el pretorio recibió a Cristo. Porque Dios está afuera, adentro, donde sea. Por eso yo alabo a Dios de que muchos jóvenes se arrepintieron y hubo un avivamiento. Pero eso tiene que surgir en todas las iglesias, todos los domingos. Y sucede, lo que pasa es que nuestros corazones siempre están cansados, apresurados, ocupados por muchas cosas. Y no es que Dios no está, Dios está. Nosotros estamos sordos a su voz muchas veces, porque hablamos demasiado y no podemos oírlo. Y es el momento de callar y dejar que Él hable. Por eso el profeta Samuel dice, habla Señor, tu siervo oye. Tiene que haber una disposición de querer oír a Dios. Y cuando voy a buscar un consejo, ser sabio a quién le pido consejo, sobre cualquier circunstancia. Porque podés cometer un error si seguís mal un consejo, o podés, si no tenés conocimiento, hacer que las personas tropiecen. Hay que morderse la lengua, hermanitos, de vez en cuando. Y mirá que cuando yo no sé algunos temas, yo hago así, no digas. No diga. A veces le digo a Jenny, no opiné porque no entendemos ese tema. Vamos a pedir consejo. Y lo dejamos ahí. Porque no todos sabemos. Todos aprendemos. Y Santiago habla del peligro de querer mostrarte por vanidad, por orgullo, como maestro de algo que no practicás o no vivís. Entonces, vamos a pasar. ¿Con qué poder puedo controlar la lengua?
¿Con qué poder puedo controlar la lengua? Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿me siguen? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, volvé. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, en pocas palabras, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo controlar, hablo mucho, pastor. Quiero controlar y a veces no puedo dejar de hablar y digo y hago cosas, después me arrepiento, quiero volver para atrás y ya estoy enredado. Y Dios dice, el poder del Espíritu Santo es el que produce el fruto en la vida del creyente. Él debe tener el control sobre nuestra lengua. Él debe capacitarnos, Él debe entrenarnos. Y la palabra de Dios a través del Señor Jesucristo dice que Él nos va a hacer recordar todas las cosas que Él nos ha enseñado. El problema es que cuando vamos a dar un consejo, vamos a hablar o vamos a opinar de Dios, decimos lo que nos ocurre o lo que vimos en YouTube, en TikTok o algún predicador y no vamos a la fuente de la verdad que dice la palabra de Dios. Para estar seguro si lo que Dios dice en ese lugar es correcto o no es correcto de cualquier tema. El poder del Espíritu Santo produce en nosotros, ¿qué cosa? El fruto. Amar a aquella persona que a veces es difícil de amar. Tener paciencia a veces con tu esposo o con tu esposa cuando no puedes entender por qué reacciona así. O cuando un hijo se te revela y decís por qué este chango no entiende que hay que ir por este camino y quiere ir por el otro. La Biblia dice que en ningún momento debemos dejar de amar. La Biblia nos da la paciencia para poder soportar aún aquellos patrones en el trabajo que nos tratan mal. Esa paciencia que es larga, ancha, que es producida por Dios. El fruto del Espíritu Santo es el que puede controlar nuestra lengua. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de controlarnos. Solo el Espíritu Santo, si le cedo el control, Él va a controlar mi lengua. Amén. Entonces, Santiago, ¿qué va a hacer ahora? Nos va a dar 3 ejemplos para que podamos mirar, para que podamos ver y reflejarnos, saber quién tiene el control de nuestra lengua. Vos fíjate ahí el versículo 3, y nos va a mostrar 3 ejemplos, y vamos a ver el primero. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, vos fíjate lo que dice ahí. La lengua es un poder que controla. ¿Sí? A ver, repetilo conmigo. La lengua, ayúdame a ver. La lengua es un poder que controla. Dice el versículo 3, pues si ponemos freno en la boca de los caballos. Ahora, toda la fuerza del caballo puede ser controlada solo por el freno en su boca y el jinete puede dirigirlo hacia donde quiere. Y te muestra un caballo. ¿Vos alguna vez montaste un caballo? Una sola vez yo monté y me asusté. Tengo fotos. Un viejo de 36 años tenía en esa época, creo. Y el que va a venir te puede contar el pastor, que tiene un rancho grande en aquella época. Y me iba, yo iba así el caballo, porque una bestia enorme era. Me asusté, no lo podía, le pateé de más y hizo, casi me hace volar. Bajate, Miguel, no.
Encima era su caballo preferido, lo que más amaba. Y me dice, así se monta, se sube él y hace tac, tac, y el caballo va para acá, salta con una patita, da vuelta, hace lo que quiere el jinete con ese caballo. Es impresionante que una bestia de ese tamaño solo con un jinete pueda ser controlada. El otro ejemplo dice también las naves, ¿no? Mirá también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un barco enorme, un crucero enorme. Y ves a una persona chaparrita manejando un timón y va donde él quiere, a la dirección que se le fue encomendada. Es impresionante. Yo cada vez que veo un barco digo, ¿puede ser eso? No se me entra en la cabeza. Una pequeña cosita gobierna todo ese barco. Un jinete puede gobernar esa bestia, ese caballo. Entonces, la lengua es como el freno para el caballo, como el timón para el barco, pero hay que ver quién tiene el control. ¿Sí? ¿Quién controla la lengua? Al caballo el jinete, al barco el timón. Y a nosotros, ¿quién nos controla? Y qué desafío, ¿no? Poder dejar que el Espíritu Santo, como dijimos anteriormente, sea el que tenga el control de nuestra lengua. Que sea el que tenga el control de lo que decimos. Que pueda manejar nuestras emociones y nuestros impulsos cuando estamos enojados y terminamos diciendo cosas que hieren. Fíjate el otro punto cuál es. La lengua es un poder que contamina. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el mismo infierno. ¡Wow! Es dura la palabra, ¿no? Entonces la lengua es un poder que contamina, ¿sí? La primera era, la lengua es un poder que controla. La lengua es un poder que contamina. ¿Cuán grande bosque enciende un fuego? De la misma manera, ya sea por descuido, por negligencia o por accidente, la lengua puede causar daños catastróficos, como si fuese un incendio forestal. Dice en el versículo 6, y la lengua es un fuego. Ahora no quiere decir que el fuego es malo, ¿no? Yo ayer hice un asado y usé el fuego para prender mi parrilla. El fuego es bueno, ¿no? Ahora imagínate, estás en el bosque y dice prohibido hacer leña. Y vos agarrás, te haces una leña porque te estás muriendo de frío, hay carteles por todos lados que es peligroso porque se puede desatar una catástrofe, y de pronto prendés una chispa donde no debe ser y todo se incendia, como pasó en Gallenburg. ¿Se acuerdan hace unos años atrás? Alguien estaba acampando, prendió fuego para calentarse y se incendió todo, casi hasta la ciudad más bella de acá de Tennessee. A mí me encanta esa ciudad. ¿Sabes cómo lloramos esa época, yo y mi esposa? Porque amamos, es un lugar de escape para nosotros, siempre vamos ahí. Lo veíamos en la tele cómo se incendiaba. Y cuando hace las investigaciones, había una sola persona que prendió una pequeña llama donde no se podía prender e hizo un fuego terrible en todo lugar. Es peligroso no poder controlar la lengua. Puede traer mucho daño. Puede hacer mucho daño a los que están cerca o a los que están en tu círculo. Después dice otra palabra, un mundo de maldad. O sería, mejor dicho, o injusticia. Esta es la característica en el mundo de la lengua. Luego dice, contamina. ¿Sí? La idea es, no cesa de contaminar. No solo te contamina a ti, sino también contamina a otros. Con la lengua se puede transmitir un pecado de persona en persona y así
poder contaminar a muchos. Ese gran peligro, hermano, de no controlar lo que decimos o opinamos. Una sola persona que empieza a hablar de su pastor mal, se va a armar un círculo y quizás el resto no está pensando mal. Una persona que empieza a hablar mal, por ejemplo, de Carla, porque el otro día llegó tarde la comida y ella no lo manejó y me dice, pastor, yo lo encargué a usted y tuvimos una mala confusión porque no lo pudimos entender y todos empiezan a juzgarla, no porque es irresponsable, y otro agarra y dice, no, porque siempre hace lo mismo. Y una pequeña chispa que hace, enciende un bosque. Hay que estar seguro cuando hablamos, hermano. O opinamos. La murmuración siempre trae consecuencias terribles. Siempre. Y las iglesias se destruyen y se han destruido por la lengua. Por los creyentes que no pueden controlar su lengua. Un mundo de maldad. Qué terrible que es, ¿no? Y dice que es inflamada, ¿por qué? ¿Dónde estamos? En el versículo 6. 6, ¿no? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflamada la rueda de la creación. Y ella es inflamada por el... ¿Qué dice? Infierno. ¡Wow! Me da terror a mí. Es inflamada, dice, por el infierno. Es una manera de decir que puede ser un instrumento mismo de ¿quién? Satanás. Santiago dice, en ocasiones, Satanás puede hablar a través de ti. ¿Recuerdan el momento que Pedro le dijo a Jesús, cuando Pedro y los discípulos hablan de, algunos dicen que tú eres Elías o algún profeta, y Jesús agarra y le dice, ¿y tú quién piensas que soy, Pedro? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? Le da una palabra y una profecía. Y le dice que sobre ti, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Pedro tenía la llave de poder edificar la iglesia y le cambió el nombre de Pedro, creo que de Simón a Pedro, de Cefas a Pedro. Ya no será más conocido como Don Simón, ahora te vamos a conocer como Don Pedro. Pasa unos días, ¿no? Seguí leyendo la Biblia. Y agarra a Jesús a hablar de su muerte, de su martirio y todo lo que iba a padecer. Y Pedro se le acerca, Jesús, ¿cómo permites que te pueda llegar a pasar esto? ¿No tienes, o en otras palabras, no tienes lástima de ti? No permita que esto se pase. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Quítate de mí, Satanás. Primero, Jesús dijo que habló por la boca de Pedro, ¿quién? El Espíritu. Y ahora habló Satanás. O sea que en ocasiones nuestra lengua puede ser motivada por Dios y cuando estamos en falta de comunión, ¿por quién? Por el enemigo. A vos y a mí nos puede pasar eso. Y si te digo que a mí no me pasó, te estaría mintiendo. Y muchas veces yo terminé arrepintiéndome porque cosas que decía no provenían de Dios, sino provenían de Satanás. Si a Pedro le pasó, ¿por qué no me va a pasar a mí? Y si a mí me pasa, ¿por qué no te va a pasar a vos? Por eso uno cuando ora y tiene la palabra de Dios presente, puede discernir tus motivaciones al hablar. Si son de Dios o si vienen impulsadas por el enemigo. Y eso es un trabajo espiritual individual de cada uno individual. Que tu lengua, infierno, dice, ¿no? Vamos a mirar qué significa esa palabra infierno para que puedas anotar si querés. Infierno significa gehenna, ¿sí? Solo aquí en los evangelios es usada por Jesús, en Santiago y en los 4 evangelios. ¿Qué era la gehenna? Era el valle de los hijos de Hinnom,
lugar donde se hacían sacrificios humanos a Moloch, echando especialmente niños al fuego. La literatura de la época decía que ese lugar se convertiría en el infierno después del juicio final. Era un lugar donde se hacían sacrificios, se le llamaba infierno allá en Israel, donde quemaban niños y adoraban niños. Entonces, ¿qué hace Santiago? Utiliza ¿qué cosa? Un ejemplo. Para decir que nuestra lengua muchas veces puede ser motivada por el mismo infierno. Que tu lengua sea inflamada por el cielo y no por el infierno. Que mi lengua, decir, sea inflamada por el Espíritu de Dios y no por Satanás. Tienes que orar así, hermano. No tienes que creer que eres perfecta o perfecto, que a ti nunca te va a pasar. Porque si no vas a terminar como Pedro, bendiciendo y después siendo retado. ¿Viste? Y ese fue el error de Pedro, que se manejaba por las emociones. No era controlado totalmente por el Espíritu Santo hasta que Jesús los restaura. Entonces vos vas a ver todas las cartas de Primera de Pedro, tiene que ver siempre con un Pedro que habla desde la humillación, de alguien que tropezó, alguien que se equivocó en las pisadas que seguía, alguien que llama a humillarnos constantemente, alguien que pide que sigamos las pisadas de Jesús. Y cuando lees Primera de Pedro, te das cuenta la vida de Pedro, cómo está descrita en los evangelios. Pedro escribe desde sus propias fallas, sus propios errores, para que nosotros podamos crecer, alimentarnos y madurar. Entonces, después dice, ningún hombre, versículos 7 y 8 dice, puede domar la lengua, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ¿sí? Todo lo ser creado, bestias, aves, serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice que ningún hombre puede domar. Toda clase de bestias puede ser domada, pero la lengua no, por sí sola. Y es impresionante, porque vos vas a un acuario y nunca te pusiste a pensar cómo hacen para domar a esos delfines o a esos peces gigantes. O vas a un circo y vos decís, ¿cómo puede el hombre domar un león o un tigre o un oso o un elefante? ¿Nunca te pusiste a pensar? Yo cada vez que estoy digo, ¿cómo el hombre puede hacer eso? A mí se me acerca un tigre, yo ya estoy allá, no sé, en Argentina, de lo rápido que voy a correr. Pero la Biblia misma dice que los animales, las bestias, cualquiera terrestre, pueden ser domadas por el hombre, pero la lengua no. Al menos no humanamente la lengua puede ser domada, pues necesita, dijimos, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien debe domar tu lengua, gobernar tu lengua, guiar tu lengua. Después la otra palabra importante en ese versículo es llena, hablando de la lengua, de veneno mortal. Quizás parezca exagerado, si es así es porque no somos conscientes del terrible daño que puede causar la lengua. No nos damos cuenta. Hay una historia en la palabra de Dios que habla de Moisés, María y Aarón, y Moisés no estaba. Y María empieza a hablar con su hermano. Su hermano no estaba pensando en Moisés en ese momento, pero María se sentía un poquito celosa o quizás envidiosa de que Dios hable tanto con Moisés y no con ellos. Porque en todo caso Aarón también fue llamado por Dios para ser el que iba a llevar la palabra en lugar de Moisés. Y María empezó a contaminar el corazón de Aarón hasta que Dios intervino. ¿Sí? Y cuando los dos, María y Aarón, hablan con Dios, ¿qué dice Dios? Yo a mi siervo Moisés conozco. En otras palabras, yo soy el soberano, Moisés es mi siervo. Y lo sacó del campamento. Porque si esa murmuración llegaba a toda la congregación de Israel, podía haber una rebelión.
podía haber visto una guerra interna. Por eso el pecado era tan grande y el juicio para María era tan grande y Moisés tenía que orar para que ellos puedan volver luego al campamento y Dios perdone a ellos dos. Y Moisés los recibió con los brazos abiertos. Vuelvan, son mi familia. Pero ¿sabes qué? Ahí María habrá aprendido a ¿qué? A morder la lengua. ¿Aprendió qué? A morder la lengua. Porque es duro morderse la lengua. Y a veces tenemos que hacer así, cuando no entendemos, cuando no comprendemos las cosas que pasan. Confiar que Dios tiene control, que Él es el soberano, que Él está a cargo de nuestra vida y de la vida de las personas. Ahora no digo que no podés hablar, porque ¿y con quién hablo? Diría uno, está pasando esto, ¿con quién hablo? Habla con la persona correcta. ¿Viste? Si es un problema de ministerio, con tu líder. Si es un problema de la familia, con tu padre. Si es un problema de la escuela, con el director. Si es un problema de trabajo, con tu jefe. ¿Viste? Porque si lo contrario, estarías ¿qué cosa? Murmurando. Y la murmuración siempre trae ¿qué cosa? Consecuencias. A tu propia vida y si eso crece, a la iglesia. Por eso muchas iglesias se dividieron solo porque los cristianos no pudieron controlar ¿qué cosa? La lengua. Un pecado mortal para la congregación. Y por último, que se me va la hora, vamos a terminar con el número 3, el ejemplo. La lengua es un poder que debe ser consagrado, versículo 9 al 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces la lengua es un poder que debe ser consagrado. Santiago entonces aquí está haciendo un llamado a consagrar la lengua al Señor, para que sea de uso exclusivo para Dios. Con ella bendecimos y con ella ¿qué hacemos? Maldecimos. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ya muy claro Santiago. Así hablar, así hacer, ahora termina diciendo, esta forma de conducirte o de conducirse a la iglesia le dice, no debe ser, ¿a qué? Así. Y yo miro en mi corazón. Y hay muchas veces que puedo mirar que hablé mal de alguien. Y se lo digo a Jenny. Vamos a hablar de alguien para orar por eso o para juzgarlo. Empecemos orando. Uno no aprende, no nace sabiendo, uno aprende que la murmuración siempre es pecado. Que hablar mal de otros con malicia es pecado. Si no hablo para edificar o no buscar ayuda, es pecado. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso él da estos ejemplos. ¿Puede una fuente dar agua dulce y amarga? ¿Sí o no? ¿Puede? No. Si me dice sí alguien, ok, bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? No. ¿Puede la higuera producir aceitunas? No. ¿No? ¿Sí o no? No, ¿ok? Vea lo que dice Mateo pensando lo mismo. Mateo 7, 16 al 17. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Siempre el problema, ¿dónde está? El corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. ¿Habla qué cosa? Mi lengua. De lo que abunda ahí en mi corazón. Habla mi boca, habla la lengua. La lengua manifiesta lo que somos. Si somos de dos almas,
como dice Santiago 1:8, ¿viste? Vamos a hablar cosas de Dios y cosas influenciadas por Satanás. El problema es que nosotros debemos definir si siempre andamos con una mente de doble, ¿qué cosa? Ánimo. Si me levanto con todo el espíritu y a la tarde estoy tan desanimado que no quiero ni orar cuando me voy a acostar. Una persona de doble ánimo tiene dos mentes. Está pensando así positivo y de pronto se pone todo negativo. De pronto dice, vamos a hacer esto y a las 2 horas dice, no, esto va a salir mal. Y nadie quiere estar con una persona. Yo cuando siento que es una persona de doble ánimo, trato de alejarla de mi lado porque me chupa la energía, me drena. Me quita la gana de vivir. Oro, la trato de ayudar, pero con mucho temor. Con mucho cuidado porque el desánimo constante se contagia. Y cuando alguien empieza a hablar mal de todo el mundo, ¿qué hace? Se contagia, porque dijimos que se contamina. ¿De uno a quién? A otro. Se va contaminando. Debemos, y Santiago dice, no debe ser así. Debemos consagrar la lengua para que sea un instrumento santificado y útil a Dios. Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Ve? En la lengua está el poder, y va a haber consecuencias, y uno va a mirar según lo que habla y dice constantemente el resultado de eso. Vas a cosechar lo que sembras. Proverbio 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué diferente, ¿no? Estás con tu pareja, está todo bien. Un día lindo, dieron de comer a los niños. Y de pronto cenaron, almorzaron, estaba todo tranquilo, hicieron algunos comentarios y te miró así como, no, ¿por qué dijiste eso? Y se quedó guardado eso ahí en el corazón, ¿viste? No lo terminó de hablar. Después te ve un poquito más tarde y vuelven a rozar y ya no están tan bien como a la mañana. Después llega a las 4, 5 y esa cosa que guardaste en tu corazón sigue creciendo. De pronto sucede algo en la cena y salta una chispita y de tu lengua que a la mañana te levantaste con ánimo y alabando a Dios, comenzaste a decir cosas que ofenden a tu pareja. Una pequeña chispita enciende ¿qué cosa? Un bosque. Y a veces decimos cosas que lastiman. Podemos pedir perdón y que nos perdonen. Y debemos perdonar. Pero ya lastimaste con lo que dijiste. Entonces uno ahí debe reflexionar y pensar, ¿qué hago con esta lengua? No puede ser que la circunstancia sea la que gobierne mi vida. Que el enojo me gobierne. Y de pronto hay parejas que se terminan gritando y insultando, diciendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene el control de ¿qué cosa? De su lengua. Y Dios dice en esta noche que vos y yo debemos consagrar ¿qué cosa? La lengua. Es un poder que debe ser consagrado. Que la lengua sea inflamada por Dios y no por Satanás. Que podamos aprender su palabra para poder aprender a hablar a las personas. A nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. A poder conducirnos aún en el trabajo cuando a veces no son cristianos y se manejan de una manera de como se maneja el mundo, de no amoldarte a esa forma si no seguís siendo ejemplo aún donde no hay cristiano. Y controlar esa lengua. Porque después, ¿sabes qué va a pasar? Vas a venir a casa y se te va a escapar todo lo que escuchaste en el trabajo. ¿Y por qué tu esposa tiene que escuchar grosería? ¿Por qué tus hijos tienen que escuchar chistes de doble ánimo? Por eso Dios dice que debemos consagrar la lengua. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy tantas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Y Dios, te ruego, Señor, que en esta noche todos acá podamos mirar al cielo y decir, Dios, hoy voy a consagrar mi lengua a ti. Porque solo tu Espíritu puede controlarla. Solo el fruto del Espíritu Santo se puede manifestar a través de ellas, aún en las circunstancias difíciles.
Solo mi Dios puede tener el timón y el control de mi lengua. Ayúdanos, Padre, a crecer, a madurar, a pensar de una forma correcta de las personas. Ayúdanos a confiar en ti en circunstancias adversas. Ayúdanos a no bendecir y más tarde estar maldiciendo. Como dice Santiago, esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso en esta noche, Señor, te ruego y te suplico que tú puedas mostrarle a cada hija o a cada hijo que está en este lugar, Señor, qué es lo que debe cambiar, qué es lo que debe mejorar. Si tu lengua ha causado tanto dolor a tu esposa, a tu esposo, a tus propios hijos, a tus padres, ¿por qué no pedir perdón a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te controle, que te ayude a manifestar el fruto del Espíritu? Dile en tu corazón, Señor, hoy quiero consagrarme